profesora Ana Chan, mi nombre es Cristian Corozo. El tema que le voy a explicar o a intentar explicar son sobre los maestros de las sospechas. En este tema se va a interactuar con los siguientes puntos, que son la biografía de los tres personajes que son Marx, Fred y Nietzsche. Y en eso vamos a describir, explicar y ejemplificar las contribuciones fundamentales que tuvieron cada uno. Y como punto final vamos a también a centrarnos en el tema que son los maestros de las sospechas, el materialismo histórico. Como primer punto tenemos la biografía de Karl Marx, que fue un filósofo, economista y teórico social de la Alemania del siglo XIX. Tuvo ideas que impactaron significativamente en la política económica y social y en la sociología, Entre sus contribuciones tiene en la crítica al capitalismo y la promoción del socialismo. Entre más contribuciones que él ha tenido son eh, el materialismo histórico, donde él desarrolló el concepto del materialismo histórico, postulando la evolución de la sociedad que determinó la última instancia por las relaciones de producción y la lucha de clases. Como segundo punto tenemos la biografía de Simon Fred. Él, en cambio, fue un médico neurológico australiano. Él se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Fue conocido principalmente por ser el fundador del psicoanálisis, una teoría de la mente y una práctica terapéutica que tuvo un gran impacto a profundidad en la psicología, la psiquiatría y la cultura general. Entre los campos que Fred se especializaba estaban la literatura, el cine, la teoría cultural y más. Su trabajo sigue siendo un objeto de estudio y debate en la actividad, y su impacto en la comprensión de la mente humana es inimaginable. Entre las condiciones más importantes y fundamentales de Sigmund Freud tenemos la estructura de la mente, la teoría del inconsciente y el desarrollo psicosexual. En la estructura de la mente propuso una teoría un poco más compuesta por tres estructuras principales, que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente, donde sentó las bases para comprender cómo el pensamiento y el sentimiento pueden estar fuera del consciente y cómo influyen en el comportamiento. Una idea que nos podemos dar son en los deseos inconscientes que pueden influir nuestros sueños, a ejemplo de contribución. En el segundo punto que tenemos de la teoría del inconsciente, Freud fue conocido más por la noción de inconsciente, que representa la parte de la mente que almacena los deseos y los impulsos de recuerdos reprimidos. Esto fue fundamental para comprender cómo los conflictos no resueltos pueden influir en la psicopatología y en el comportamiento humano. Y como tercer punto y último de las contribuciones más fundamentales de Freud fue el desarrollo psicosexual. Él desarrolló una teoría que describe las etapas de desarrollo a lo largo de la infancia y la niñez. Entre estas etapas está como la oral, la anal, la fúlica, la latencia y genital. Términos raros. Estas están asociadas con la formación de la personalidad y la sexualidad. Como ejemplo tenemos la fijación de la etapa que puede dar lugar a las características de la personalidad específicas de la vida adulta. Como tercer personaje tenemos a Friedrich Nietzsche. Él fue reconocido como un filósofo alemán ampliamente reconocido por su influencia en la filosofía, la literatura y la cultura occidental. Su vida estuvo un poco marcada por una serie de eventos y transformaciones que influyeron en su obra y en su pensamiento. Él tuvo un solo aporte, que fue la voluntad de poder. Él introdujo en este aporte un concepto de la voluntad de poder como una fuerza fundamental.
es que impulsa al ser humano. Esto no se limita a un deseo de poder político o dominio sobre otros. No solo se limita a esto. Esto se refiere a la pulsación fundamental de la vida y la creatividad. Él argumentaba que toda la existencia se derivaba de esta voluntad de poder, que debemos aceptarla y canalizarla de manera positiva en lugar de reprimirla. Un ejemplo que tenemos aquí es la idea que se relaciona con la noción de los seres humanos que buscan la autorrealización y la expresión de la individualidad, en lugar de conformarse con las normas y valores y de impulsos de la sociedad. Como último punto, ya para terminar, vamos a hablar sobre... Como último punto, vamos a centrarnos en el tema que es el siguiente: los maestros de la sospecha, el materialismo histórico. Término más lo utilizamos en la filosofía y en la teoría crítica para referirnos a los tres pensadores que fueron clave en la época del siglo XIX. Que estos fueron los que desarrollaron los enfoques críticos hacia la religión y la cultura. De estos tres filósofos están Friedrich Nietzsche, Siegfried y Karl Marx, los que acabo de mencionar. En la relación del materialismo histórico, en este concepto es muy vinculado principalmente con la obra de Karl Marx, que es una metodología y una teoría de Marx desarrollada para analizar la sociedad, la economía y la historia, basándose de una idea que de las condiciones materiales, económicas de una sociedad, como la propiedad de los medios de producción, las estructuras de clase, que son fundamentales para comprender cómo la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. Marx aquí argumentó que la lucha de clases desempeña un papel central en la historia, ya que los grupos dominantes luchan por mantener su poder y control sobre los recursos, mientras que los grupos oprimidos luchan por liberarse de esta opresión. Bueno, gracias por el video. Espero tener una... Abuelo, duérmase.